Hola y bienvenidos a esta nueva sesión donde estaremos viendo el montaje ya de diferentes elementos para conformar una composición que espero pues les resulte interesante. Bienvenidos. Tenemos este elemento, tenemos este otro y tenemos este otro. Tenemos ya los tres elementos. ¿Qué ocurre? Que pues ya los peces ya están siluetados, ¿cierto? Ya tienen su silueta, el fondo transparente. Lo que vamos a hacer es inicialmente llevar el agua a donde está el bombillo. ¿Qué ocurre? Para esto necesitamos coger con la herramienta de pluma, que es P, herramienta de pluma, ¿cierto? Hacer el trazo por donde está el bombillo, el borde del bombillo, acá. Con este fin vamos a dejar una silueta y la vamos a enmascarar. Con eso estamos haciendo un trabajo que no es invasivo, es decir, que no va a afectar la imagen que quede enmascarada o contenida en esta silueta. Recordemos que para aplicar la pluma nosotros tenemos la posibilidad con Alt sostenido de coger los auxiliares del nodo y llevarlos al punto donde nosotros queramos que llegue, que vaya pues el trazado, ¿cierto? Si yo tengo acá ponchado, añadir o eliminar automáticamente, cuando me paro en un trazo me permite añadir, o si me paro en un nodo me permite restar, ¿cierto? Aquí por ejemplo restar, si yo lo poncho resta, si lo coloco sobre el trazo suma. Con control selecciono el nodo, entonces con control yo puedo mover el nodo y colocarlo en un borde, en el borde donde yo quiera pues que vaya el trazado, y para continuar con el trazado simplemente poncho donde iba y él automáticamente me va a dar la continuidad de ese trazo. Entonces observen que con control llevo el nodo al punto donde más o menos está dándole la continuidad a esa curva, y acá también con control sostenido puedo trabajar el auxiliar del nodo con control o con alt, ¿cierto? O sea, con alt convierto ese nodo en asimétrico, porque cuando él lo genera simétrico, sí, casi como este, miren, simétrico. Simétrico significa que si yo lo jalo para abajo, él también realiza una distancia hacia el lado contrario, en el nodo auxiliar contrario. ¿Sí? Mírenlo ahí. Por último, antes de cerrarlo, él va a marcar como una especie de cero. Eso me indica que voy a hacer el cierre del trazo, ¿cierto? Ahí está. Bien, listo. Entonces, en los trazados, cuando nosotros vamos aquí al trazado, lo que hacemos es que encontramos que hay algo ya habilitado acá. Es muy importante guardarlo. Entonces damos doble clic y aquí lo voy a guardar como bombilla. Le puedo cambiar el nombre, bombilla. Listo. Ahora, tengo estos elementos que están acá abajo. Si ponchamos, bueno, si es este, es borrar el trazo, o sea, aquí lo elimina, ¿cierto? Pero que si lo quiero eliminar, no. Acá, por ejemplo, es cuando yo quiero generar un nuevo trazado. Entonces vamos simplemente y al poncharlo van a ver ustedes que genera un nuevo trazado y por defecto aparece otra vez el nombre de trazado 1. O también puedo coger esta de la bombilla y lo puedo arrastrar y duplicar una copia de la bombilla. Este es para generar un trazado nuevo, o puedo arrastrar y generar una copia del trazado. ¿Cuándo lo uso?
por decir algo, si yo necesito copiar esta zona de la bombilla y no tener que repetir este trazado, uno, por no repetirlo, pero sobre todo dos, para que mantenga la misma línea por donde yo fijé el primer trazado, ¿cierto? Entonces lo puedo hacer. ¿Qué hago? Miren, con control hago una selección de esta zona, borro, suprimir simplemente, borro, cojo este otro nodo que está acá, borro, cojo este otro nodo que está aquí y también lo voy a borrar, suprimir, tecla suprimir, y ya tengo la posibilidad de, conservando la misma base por donde había trazado la bombilla, generar el trazado del resto de este elemento. Acá me paro entonces más, ¿cierto? Agregué un trazado aquí. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando seleccione este y lo borre, no me borre más allá del trazado donde yo necesito pues que llegue al límite. Entonces miren, como acá está apuntando el trazado hacia la parte de arriba, con la tecla Alt, poncho sobre el nodo y entonces ya el límite lo deja en ese nodo, ya no me saca el auxiliar. Aquí estoy haciendo un trazado asimétrico, es decir, tengo la otra parte del trazado todavía completa, pero este auxiliar ya no continúa. Y eso me permite a mí cambiar la dirección del nuevo trazado. Ya no va a continuar como iba antes, dirigiéndose hacia el vidrio de la bombilla, sino que ahora ya lo dirijo hacia la base. Entonces en ese punto significa que tengo la bombilla, o a la base de la bombilla, esta ya la voy a borrar, entonces aprovecho y lo llevo aquí a la canequita, borro. Tengo el trazado de la bombilla o tengo el trazado de la base de la bombilla. Para activar el trazado, entonces utilizo esta herramienta acá, ¿cierto? Cargar el trazado como selección. Cada una me dice más o menos de qué se trata. Por ejemplo, si yo digo aquí rellenar trazado, lo que haría es rellenar el trazado con el color frontal, por ejemplo. ¿Cierto? Ya no haría una selección, sino que rellenaría ese trazado de ese color. Si acá lo coloco, entonces dice contornear el trazado con pincel. Si lo activo, afortunadamente pues está muy grueso y puedo evidenciar que le hizo un contorno a ese trazado. Esta parte es bien importante y la quiero resaltar porque a veces ocurre que por querer darle al trazado que lo active, le damos es contornear. Y ese contorno a veces es muy pequeño y no nos percatamos. Entonces dañamos la foto. En esta parte, ustedes realmente sí ponchen el activar acá el trazado y no el contornear, ¿cierto? Ahí les va mostrando. Este otro, por ejemplo, es hacer el trazado desde la selección, o sea que yo puedo tener lo siguiente. Yo puedo tener una selección, por ejemplo, acá en la capa. Yo puedo tener acá una selección, ¿sí? Y si poncho en el trazado, poncho esta posibilidad, entonces lo que hace él es que trata de convertir esa selección en este trazado que ustedes ven aquí. Vamos a hacerlo de nuevo. Notaron acá los puntos que tiene, los nodos que generó. Me devuelvo, control Z. Y ahora le voy a aplicar lo mismo, pero desde acá voy a abrirle una posibilidad hacer trazado de trabajo acá. Entonces cuando yo le digo hacer trazado de trabajo, vengo al panel de opciones en los trazados, lo poncho y aquí salen más o menos las mismas opciones que tengo en la parte de abajo, ¿cierto? Pero hay una que se llama hacer trabajo de trazado aquí. Cuando yo la poncho, esto me va a permitir una tolerancia. Si yo le coloco la tolerancia, por ejemplo, 0.5, por decir algo, a ver si la toma, observen ustedes la cantidad de nodos que generó. Es decir, que la tolerancia a adaptarse al trazado original es muy alta. Pero si por el contrario, yo vengo acá de nuevo, trazado, hacer trazado de trabajo, y poncho por ejemplo 3, él va a generar unos nodos muy espaciados
Por consiguiente va a generar un trazado más suave. Un ejemplo rápido. Yo podría aquí a mano alzada tratar de hacer algo como esto, ¿cierto? Y luego darle la orden de hacer trazado de trabajo y darle una tolerancia de 2. Ya me lo convirtió en un trazado y lo que seguiría es coger cada nodo y empezarlo a mover en al punto pues que yo necesito, contorneando la imagen. Con la herramienta pluma, más menos, aquí otro más, con control bajo, acá subo este menos, lo boto, aquí más, ya está suavizado, aquí más, lo meto a este lado, meto aquí a este lado, acá siento que hace falta otro, más automático, lo poncho con control, lo corro, vengo acá, no me sirve, menos, aquí pongo un más para cortar la saliente de lo poncho aquí, lo llevo hasta ese lado, listo. Entonces ya teniéndolo acá, ya teniendo la pluma desarrollada, digamos que acá voy a borrar ¿cierto? Tengo esta bombilla, acá hay otra opción y es añadir máscara. Observen, si yo lo poncho, entonces lo que él hace es que genera una máscara. Cuando me añade la máscara, automáticamente me evita el tener que venir a esta zona, ¿cierto? Yo acostumbro a trabajarlo directamente acá. Permítame ver. Vengo al trazado, tomo la bombilla, activo la selección, ¿cierto? Me voy para la capa y en la capa vamos a darle acá añadir una máscara. Automáticamente, ¿qué hace? Me deja lo demás invisible, o sea, oculto por la máscara. Ahí estoy verificando la zona en la que voy a meter el agua. Entonces la máscara realmente no es para la bombilla, es para el agua. Pero quería verificar cómo estaba esa máscara, ¿cierto? Me devuelvo, control Z, control D, deselecciono y tengo lo que es el trazado, bombilla, y le voy a cambiar el nombre. Simplemente le doy doble clic y le puedo colocar base bombilla, ¿cierto? Recuerden que hicimos del mismo trazado, utilizamos la misma línea pues divisoria y así no vamos a tener distorsión. Un ejemplo, si yo tengo este trazado acá, ¿cierto? Y yo quiero ajustarle el color por curvas, ¿sí? Un ejemplo. Y a este otro también le quiero ajustar el color por curvas o por tono, por ejemplo, saturación, en fin. Un ejemplo pues loco aquí. Como ambos tienen el mismo límite, no se va a notar que uno se meta en el otro. Es decir, si yo hago un trazado para la bombilla y otro trazado diferente para la base, podría entonces tener dificultades al no coincidir exactamente el uno con el otro. En cambio aquí yo lo garantizo y es importante pues tenerlo en cuenta. Básicamente es con ese fin que les mostré esa posibilidad, ¿sí? Vamos a traer el agua. Acá le di control A, que es lo mismo que venir a selección, seleccionar todo, control A, ¿cierto? Luego le di copiar, control C, que es lo mismo que venir a edición y copiar. Y luego me fui para el bombillo. Entonces lo que estoy haciendo es traer una imagen de un archivo a otro. Control V, pegar. Entonces cuando yo lo pego acá, ya se convierte en una capa. Entonces estando acá, vamos al trazado, selecciono la bombilla, ¿cierto? Y vengo a la capa y vamos a crear una máscara. Aquí está. Entonces yo poncho. Entonces automáticamente el agua queda contenida en la bombilla. En esa forma pues que le di ahí. O sea que tengo un contenedor y un contenido. Y el agua es el contenido.
Observen que acá tengo un enlace, ¿sí? Como están enlazados tanto la capa como la máscara, se mueven los dos al tiempo. Ahí está. Control Z para que vuelva a la posición original. Pero si yo le quito el enlace, puedo modificar la máscara, por ejemplo. Si muevo, se me va a mover la máscara. Observen. Aquí se va a mover la máscara. Pero no quiero mover la máscara, quiero mover el contenido. Entonces voy aquí y poncho el contenido. Entonces aquí está, o contenido o máscara. O contenido o máscara. Entonces, como quiero mover el contenido, quiero darle una posición a ese contenido que más o menos me ayude a fijar la zona como más agradable de esa imagen, ¿cierto? Porque como llegó aquí, por defecto cuando la coloqué, fue como acá. Entonces de pronto me parece más especial esta parte, entonces la dejaría ahí, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué vendría? Vendrían entonces los pececitos. Entonces vamos a los peces, ¿sí? Y podemos seleccionar, como ya están siluetados, podemos seleccionar con el lazo, podemos seleccionar por ejemplo este, ¿cierto? Copio, control C. Vamos al bombillo, control V, ¿sí? Ahí está. De nuevo voy a los peces, vamos a seleccionar, por decir algo, este otro. Mano alzada, lazo, luego control C, vamos al bombillo, control V, de nuevo vamos a los peces, vamos a seleccionar por ejemplo este otro, a ver qué tal, control C, al bombillo, control V, ¿cierto? Los puedo nombrar pez 1, pez 2, etc. Coloco este lado. ¿Qué ocurre? Recuerden que con control sostenido, desde que yo no tenga aquí selección automática, porque si tengo selección automática, con solo pararme en un objeto, él me va a llevar a ese objeto. Observen acá, poncho sobre este pez, entonces me lleva a la capa 4. Poncho sobre este, capa 3. Poncho sobre la base del bombillo, entonces me lleva al fondo, ¿no? El bombillo está en el fondo. Para evitar eso, yo le quito que seleccione automáticamente, porque a veces es molesto que le empiece a seleccionar capas diferentes donde yo estoy parado, solo porque di un clic. Eso no implica el que yo pueda seleccionar los objetos manualmente. Entonces, con control sostenido y clic sobre la capa, me va a llevar a la capa correspondiente. Entonces, aquí la capa 2, control sostenido, clic sobre este otro. Aquí voy capa 2, este es capa 3 y este es capa 4. Ahí está. A continuación puedo coger con control también capa 4, poncho capa 3 y poncho capa 2. ¿Con qué fin? Con el fin de darle una transformación de tamaño a estas capas. Entonces control T, transformar, ¿cierto? Control T es transformar, que eso lo encuentro acá en edición. Edición, transformar, escala. Aquí. Entonces yo puedo transformar la escala, puedo rotar, puedo sesgar, puedo distorsionar. Entonces lo que hago es reducir. Como ellos vienen de una capa donde se supone que todos tienen más o menos el mismo tamaño, yo quiero mantener el tamaño también de esos peces. Yo los reduzco, ¿cierto? Enter. Para soltarlos de acá, puedo también control y le doy al fondo, ahí lo solté, y luego control sobre el objeto y me lleva a la capa 3. Edición, transformar, rotar, ¿cierto? Vamos a rotar. Enter, ahí está. Este otro lo puedo colocar por este lado y este otro, digamos que aquí.
Si ya los tengo más o menos posicionados, entonces yo puedo coger control la capa 3 y control la capa 2. Con control selecciono las 3 y luego las voy a combinar. Entonces puedo venir a esta área aquí y le puedo dar la orden de que combine esas capas, o sea, control E, ¿cierto? Control E. Quiere decir que tenemos ya los 3 peces en una sola capa. Otra posibilidad es para combinar las capas y dejar un respaldo de las mismas flotantes es con control alt E, pero para eso necesitamos que todas las capas realmente estén flotantes. Como acá tenemos una capa fondo original acoplada, entonces vamos a hacer una copia de esa capa. Hecha la copia, seleccionamos las 3 capas ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos entonces a colocar los peces debajo, ¿cierto?, del agua, y a esta agua le vamos a buscar diferentes opciones de filtro. Entonces recuerden que si yo poncho aquí y está seleccionado este recuadrito, yo puedo ir buscando diferentes opciones, ¿cierto? ¿Con qué fin? Con el fin de que vaya fusionándose mejor esa imagen con respecto a lo que yo espero, ¿cierto? Una especie como de realismo. Entonces por acá había una que me pareció interesante, color más oscuro por ejemplo, o subexposición lineal. De pronto me permitiría hacer que los peces se noten más, o esta zona que está acá, o de pronto miremos si hay otra posibilidad, o esta de multiplicar que es más suave, no tan oscura, ¿cierto? Mírenla. Pero está haciendo que los peces tomen el color de esa capa que está multiplicando. La voy a mostrar como si estuviera, digamos, aquí una luz fuerte, una luz suave. Yo puedo inclusive trabajar con diferentes capas y a cada una aplicándole efectos diferentes. Por ejemplo, tengo esta luz suave, ¿cierto? Mírenla aquí. Entonces me parece interesante esa luz suave porque entonces, claro, le está dando un poquito más de luz a este pez que está arriba. Entonces yo puedo aprovechar ya desde la máscara, vengo aquí a la máscara y con un pincel, vamos a mirarlo con este pincel, yo quiero que en la máscara, parado en la máscara, si yo pinto con el color blanco que está en la parte del frente, va a destapar. Pero si pinto con el color negro, aquí lo voy a cambiar, voy a tapar, ¿cierto? Entonces observen. ¿Qué ocurre? Al tapar, voy a ponchar acá para que lo veamos. Bueno, voy aquí a los canales. Esta máscara, yo estoy tapando, en esa máscara estoy tapando esta información. Y de pronto acá con una opacidad al 100%. ¿Con qué fin? Con el fin de darle más volumen al bombillo que está en la parte de abajo, ¿cierto? Como más densidad allí en la parte de abajo. O sea que tapé la parte inferior de esa máscara. ¿Con qué? Con color negro. Si le pongo blanco, acá lo voy a poner encima, voy a destaparla. Miren que si continúo hacia afuera, voy destapando la máscara, ¿cierto? Entonces control Z, control Z. Entonces eso me va a permitir a mí tener diferentes opciones. Recuerden que con X pongo color arriba o abajo con X, y aquí voy a pintar con negro para dar la sensación pues de mayor profundidad, ¿sí? Ahora bien, resulta que si yo quito la capa que está multiplicando, tengo una capa, tengo esta otra capa que está iluminando esta zona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en estas tengo una luz suave. Entonces yo puedo, lo contrario, puedo coger en la máscara de la capa que está multiplicando, pintar con negro en la parte de arriba para destapar la luz que hay arriba en el agua, ¿cierto? Vamos a hacer algo así.
Con respecto a los peces, podría con control T darle, bueno, acá quedó un fondo copia. Por accidente, hace un rato lo que hice fue que acoplé seguramente y tengo en la base, en la capa de fondo, tengo esta situación. Entonces, miren que son cosas que pueden pasar y uno no se percata, ¿cierto? En este caso no hay problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente lo que hago es lo siguiente. Vuelvo y me traigo la foto del bombillo original, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo así. Voy a coger acá en la historia, voy a sacar una copia de este documento. Ahí está. Copia. Vengo al bombillo. Regreso en la historia al bombillo desde que está original. Control A, Control C. Me voy al documento que ya estoy manejando y en la capa de fondo Control V. O sea que regreso a tener el bombillo original. Si tengo esta capa también aquí, la tengo muy suave, puedo duplicarla. Entonces con Control J duplico y observen cómo va ganando más intensidad, ¿cierto? El agua. Esta la dupliqué y acá le puedo quitar un poquitico de opacidad. Entonces ya me va dando ciertos matices. Entonces lo que les quiero mostrar con este tipo de cosas es que no tengan miedo a que de pronto, se dañó el archivo. Ve, me equivoqué. ¿Qué hago? Nada, si nosotros tenemos la posibilidad de trabajar primero con la historia y segundo con capas originales o capas base o los archivos base, entonces siempre va a tener la posibilidad de devolverme a los archivos. Entonces piérdanle el susto pues al tema del Photoshop. Listo. ¿Qué sigue entonces? Ya lo otro es matizar, ¿cierto? Yo puedo tener otra capa, por ejemplo, acá, otra capa, y en esa capa pintar con blanco de pronto algunos reflejos de ese bombillo. Por ejemplo, puedo hacer algo como esto. Es simplemente un manchón, mírenlo ahí. Le puedo dar una opacidad. Entonces eso me ayuda a tener como una especie como de volumen, ¿no? De pronto ahí, de pronto puedo pintar otra cosa acá. Entonces, como no quiero pintar la base, vengo al trazado, selecciones de la bombilla, lo activo y acá le voy a dar un color, ¿cierto? Como más blanco, ¿sí? Con el gotero puedo tomar esta muestra de color azul. Voy a una capa, genero nueva capa y vamos a pintar con ese azul, ¿cierto? Ahí. Está normal, pero si la coloco multiplicada, observen que le da una profundidad a esta zona, ¿sí? Entonces puedo ampliarlo y puedo hacer algo como esto. Voy generando ciertos volúmenes aquí, como pequeños pincelazos ahí, por ejemplo. Es que está muy fuerte, no importa, vamos a darle opacidad, un poquito de opacidad. Entonces tengo la manera de jugar con esto, hasta qué punto lo llevo, ¿sí? Entonces digamos que ahí. Le va a ayudar, claro, le va a ayudar un tris. Entonces esto es de minucia, es de ir probando hasta qué punto me ayuda a tener como más realismo, ¿cierto? Bien. A continuación podemos acrecentar acá el tema de la sombra, porque se ve muy raro. Control H para ocultar la selección, Control H. Se me hace como extraño, se me hace algo raro que ya teniendo esta zona, pues cuando él no tenía estos elementos, mírenlo, pues se ve muy normal. ¿Por qué? Porque es un elemento transparente, ¿cierto? Pero cuando yo ya tengo este elemento aquí, es como si estuviera flotando, entonces se ve raro. ¿Qué necesita? Necesita una sombra en este lado. Entonces, como tengo la selección Control H, ahí, puedo generar otra capa, ¿cierto? Invierto la selección. Entonces, vamos a selección. Recuerden que todo lo que es selección está en el menú de selección, acá. Entonces, acá puedo invertir la selección y luego con el gotero,
que es la tecla I, puedo tomar una muestra de cualquier área, cualquier zona. En este caso voy a tomar la muestra como de esta sombra que está acá, para que haga juego con esta sombra, ¿cierto? Observamos que donde está tocando el bombillo realmente, ahí está mucho más profunda, mucho más oscura, casi negra o negra. Pero me interesa que no sea tan oscura, digamos que esta. Entonces en esta capa, ¿cierto? Vamos con pincel, aquí, vamos a trabajar con esa sombra, por decir algo. Entonces hago esta mancha. Se ve muy rara, ¿por qué? Porque está como muy redonda. Entonces con borrador vamos a darle ya la horma final, ¿cierto? Entonces la horma final es que haga de pronto algo como esto, a ver hasta dónde nos da, algo así. ¿Sí? Entonces ya empiezo a pintar y a definir por dónde más o menos quiero que se dé esa sombra. Control H. Y ahí tengo otra situación, y es que yo la puedo subir un poquitín, miren, la puedo subir un poquitico, ¿cierto? Y luego lo voy a multiplicar. Ahí. ¿Para qué? Para que se adapte mejor al fondo de la bombilla. Entonces ahí mejoró. Puedo bajarla también un poquito, ¿cierto? Con esta herramienta seleccionada, que es la herramienta de selección de objetos, y con las flechitas, yo puedo empujar, subir o trasladar el objeto, dándole con la tecla de las flechas. Aquí lo estoy haciendo arriba o abajo. Como está multiplicando, se mete más en el bombillito. Entonces me parece que puede funcionar bien esta pequeña línea que tomo. Entonces evaluamos, ¿cierto? Y a partir de ahí yo puedo también darle una opacidad 0 o cierta opacidad que piense yo le ayude a que sea más real el bombillo. Ahí está. Entonces, ¿qué hemos manejado? Hemos manejado los trazos, hemos manejado lo que es las máscaras y los filtros para las capas, que son estos de acá, los diferentes filtros, ¿cierto? Hay unos que son, de estos filtros algunos son de luces, suave, fuerte, intensa, otros son como tipo negativos, que son estos de aquí, diferencia, exclusión, restar, dividir, ¿cierto? Estos tratan de ser como más negativos. Estos que son traslapándose con la imagen, multiplicar, oscurecer, exponer el color o subexposición lineal, en fin. Disolver, lo que hace es que observen esto, lo disuelve como si fuera partículas. Por último tenemos tono, saturación, color. Estos últimos sirven para lo siguiente. Por ejemplo, voy a tener aquí, vuelvo a multiplicar. Por ejemplo, tenemos esta base, ¿cierto? Pero yo quisiera que esa base tuviera un color diferente, un color como más... puede ser un color contrastante, puede ser un amarillo, un tipo cobre, etc. Vamos a mirar qué ocurre. Vamos a trazados, voy a la base de la bombilla, aplico la selección, capas, nueva capa, listo. Y le voy a dar este tono, o inclusive de pronto uno más cobrizo, pongamos este, a ver, un doradito, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rellenar esa capa con este color de acá. Edición, rellenar, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el contenido? Por defecto me muestra negro, blanco o 50% de gris. O dice color frontal o color de fondo, entonces color frontal. Y ok, ahí lo aplicó, ¿cierto? Control D de selección. A continuación, como lo que yo quiero es que la capa de abajo adopte este color, entonces ya yo sé, voy a los filtros y busco esa posibilidad. Miren acá. Entonces cuando yo le doy color, es como si
asumiera el objeto que está debajo de ese color, las características del color, adaptándose pues a las sombras y a las luces de ese objeto, ¿cierto? A partir de acá yo puedo hacer muchas otras intervenciones. Yo puedo, por ejemplo, esta agua, que por eso la tengo acá original, ¿cierto? Puedo volverla a llevar a una capa nueva y en esa capa nueva colocarla, por ejemplo, normal, por decir algo, ¿cierto? Es que yo quiero recrear algunas zonas densas de esa capa. Entonces, como tengo una máscara, puedo trabajar con esa máscara, ¿cierto? Y con el pincel, que el atajo es la tecla B, pongo aquí al pincel, entonces yo puedo destapar, ¿cierto? Partes como de esa imagen, la que está normal, miren aquí. ¿Por qué? Porque se me antoja que el agua acá está muy perdida, está muy rara, ¿sí? Entonces lo puedo hacer así, ¿viste? Por ejemplo. O sea que este pues viene como de atrás hacia adelante y las burbujas o esto que está acá le cubre la cola, en fin. Entonces ahí voy cogiendo un poquitico más de realismo. ¿Qué ocurrió? Se me perdió el brillo de luz que tenía, entonces vamos a buscarlo. Eso está como por acá. Entonces control sostenido, poncho, ahí están los brillos de luz. O sea que esta es la capa, como no la tengo nombrada, que es otro detalle que para que después no se me escape, entonces vamos a nombrarla, ¿cierto? Brillos. No tener que estar buscando como loco por toda parte. Yo lo que hago es que la llevo otra vez al principio de todas las capas, cosa que se monte encima y sí me dé la sensación de ese reflejo. Si está muy fuerte, entonces nada, simplemente vamos a reducirlo, ¿cierto? Lo puedo reducir. Y este, con el lazo, miren, lo enlazo y con la tecla control lo traslado. Solamente esa área, no más, sin tocar la otra. ¿Cierto? Control T, la puedo también disminuir, miren, y no estoy tocando esta otra. O sea que él permite que siga manipulando esa información desde la selección, ¿cierto? Lo otro, con borrador a un 30%, aquí puedo pasarle de pronto por algunos laditos y definir mejor la intención o la forma pues que quiero que tenga ese objeto. O sea que como vemos, más o menos llevamos este ejercicio, llevamos acá. Lástima pues que las imágenes son muy bajitas, de muy mala calidad, pero qué pena, disculpen ahí los brincos. Entonces más o menos tenemos pues como este tipo de desarrollo para ese ejercicio. ¿Ven? Aquí está. Pero ¿por qué lo tiro? Ya. Creo que ya se ve mejor, ¿cierto? Entonces estamos observando que las posibilidades que tenemos, muchas. El control sobre el color es óptimo. El tema de las siluetas, de las capas, de la recreación de sombras y de luces, ya es nosotros como queramos mejorar ese tipo de acabado, ¿sí? Son cositas sutiles, pero también hacen parte como de llevar lo que uno se imagina a la visualización. Y si no me gusta, pues no pasa nada, me devuelvo o miro otra opción o simplemente pues comienzo con la imagen de otra manera, ¿cierto? O sea, comienzo a hacer el ejercicio de otra manera. Entonces, cuando nosotros tenemos ya este tipo de elementos, por ejemplo, tenemos también la posibilidad de trabajar con la herramienta de degradados. Esta herramienta de degradado lo que nos permite es acá realizar una serie de transiciones de color. Estas están por defecto, pero hay unos que son básicos. ¿Cuáles son los básicos? Ellos aprovechan los colores que tengo de fondo
y de respaldo, o sea, el color frontal y el color posterior. Entonces me muestra una primera indicación es el color del frente fundido con el color del fondo y en algo sólido. La otra es el color del frente hacia una transparencia y la otra es simplemente el color, un color blanco y negro aquí por defecto. Estos son básicos. Si yo cambio este color, por ejemplo pongo este, ¿cierto? Y vengo acá de nuevo a los degradados, me cambió, como ven, me cambió las opciones, ¿cierto? Ya muestra el verde. Si cambio el de abajo, si cambio este, por decir algo, este tono, ¿cierto? Recuerden que con la flechita arriba o abajo, arriba o abajo. Entonces en el degradado básicos ya me aparece las opciones con los colores. O sea que este siempre va a cambiar y se va a adaptar al color que yo tengo frontal o posterior. Luego hay unos por defectos que traen una gama, por ejemplo, los azules, hay otros que son dorados, estos que son púrpuras, rosas, verdes, grises, este que es nubes, por ejemplo, pasteles, neutros, ¿cierto? Dependiendo de la biblioteca donde estemos, vamos a encontrar también el dorado o el plateado, o en fin. La otra posibilidad que tenemos es que hagamos nosotros nuestro propio degradado, nuestra propia transición de colores. Entonces vamos a coger, por decir algo, este que es básico, ¿cierto? Cuando tengo el básico arranca de un tono A a un tono B, en este caso de un verde a un azul. Vamos a cambiar este tono verde, vamos a ponerlo, qué pena aquí, estoy parado en esa herramienta, vamos a ponerlo mejor de un tono amarillo o este para que notemos cosas, ¿cierto? Voy al degradado, voy al básico y aquí ya lo tengo. A partir de acá yo puedo entonces, ¿cómo funciona? Funciona que si yo poncho con la manito en un punto determinado, mírenlo, él me permitirá cambiar el color de en esa zona. Y si observamos aparece un gotero. Entonces yo puedo ir con el gotero y ponchar, por ejemplo, un tono. Aquí ponché el tono del pez, ¿cierto? Entonces lo cambió en esa zona. La otra posibilidad es que yo le doy doble clic, ¿cierto? Aquí. Entonces yo le doy doble clic, él me lleva a la paleta de colores. Para eliminarlo lo arrastro. Simplemente lo arrastro, lo poncho y lo jalo. Poncho uno nuevo, doy doble clic y acá voy buscando entonces, recordemos que estos son los tonos, H, tono. Y aquí voy buscando el color que yo quiero, ¿cierto? Lo mismo acá. Ok. A este doble clic y lo mismo, puedo darle pues la entonación que yo quiera, ¿cierto? Okay. Viene acá un suavizado al 100%, yo puedo cambiarle pues también esos suavizados de alguna manera. El tipo de degradado sea, no sé si lo notan acá, de pronto ahí lo ven, es como si hiciera algo así pues, miren. Es decir, que estoy pegando la transición de ese color a la fuente del color mismo. Eso es como lo que yo hago acá con el suavizado, ¿cierto? De alguna manera me ayuda a que o lo suavice más cuando yo lo separe o menos. Tipo de degradado, tengo esto. Franjeado, una especie como de ruidos, o sólidos, donde él lo va matizando, va pasando de un lado a otro. Entonces tengo el tono como tal y estos que son los auxiliares son los que me permiten hacer la mezcla. Hasta dónde llevo yo ese color. Normalmente entre la mitad de dos tonos voy a encontrar la mezcla de ambos, pero si yo llevo este más hacia el otro, entonces voy a encontrar que este tono de la derecha tiene mayor
proporción sobre el tono que está a la izquierda, ¿cierto? Por ejemplo, es que yo quiero mantener este tono todavía por este lado, entonces simplemente vengo acá, ¿cierto? Y con el gotero poncho este color, entonces ya tengo este color, es el mismo que nace acá, y fuera de eso lo estoy sosteniendo hasta el área pues que yo quiera, ¿vale? Que no quiero que sea este sólido, pero que se parezca, entonces yo parado acá con el gotero puedo poncharlo, de pronto, a ver aquí, puedo poncharlo acá, ¿cierto? Entonces lo voy debilitando, ahí está debilitado. Entonces con el mismo goterito yo puedo tomar muestras, sean dentro de la misma área o de la herramienta del degradado, o muestras de imágenes que están afuera. Cuando yo lo activo, ¿cómo lo activo? Entonces vengo acá a una nueva capa, ¿sí? Voy a los trazados, vamos a activar la zona de la bombilla, ¿sí? Y teniendo la herramienta de degradado, ya él acá tiene especificado cuáles son los colores. Entonces simplemente arrastro con el mouse de un lado a otro. O sea, aquí aparece la guía, por ejemplo, de este lado a este otro. Entonces me va a llevar el tono del color del frente al color que está atrás. Y en la dirección que yo quiera. Yo lo puedo cambiar las veces que yo quiera. O sea, lo puedo poner completamente vertical, en diagonal, ¿cierto? Puedo hacer que, por decir algo, si yo avanzo desde acá, de punta a punta, entonces tengo una transición completa en el degradado. O puedo simplemente llevarlo hasta la mitad. Observen que el color de la parte de atrás va a tener mayor incidencia que los demás, ¿cierto? Para eso es esto. Entonces, digamos que ahí tengo este degradado. Vamos a las capas y vamos a darle diferentes tonos, filtros, opciones de filtro, así de pronto alguna se adapta mejor a lo que yo quiero. Superexposición lineal. Dime. Sí, estamos grabando, no, con gusto, claro que sí. Acá, por ejemplo, miren otra vez el tema del tono, ahí está. Cambió la parte de donde está el color. Donde está muy blanco, no hay, es diferente. Por ejemplo, el color va a tener mayor injerencia sobre los objetos que están abajo. O sea, va a adaptar el color y va a obligar a que el objeto que está abajo deje su color original y se adapte al color de la capa superior. O si yo le doy tono, solamente va a tener injerencia donde hay información de color, de resto no, ¿cierto? Entonces estos son importantes también que ustedes los vayan pues como explorando, ¿cierto? Lo que le había pasado un documento donde mostraba estos filtros, un documento viejito de Photoshop que los mostraba pues como una especie de manual. Pero lo mejor es uno poder interactuar con estos filtros, ¿cierto? Digamos que tengo este multiplicado, yo pienso que es el que más se utiliza, y le bajamos opacidad. Entonces lo que queremos es darle un pequeño tinte a ese bombillo, que no sea tan gris, por ejemplo, ¿cierto? Que tenga algunos reflejos de color, etc. Podría ser. Ahí va. O le podemos dar una luz suave, por ejemplo, también, ¿cierto? Una luz suave. Y acá opacidad. Observen lo que ocurre. Puedo entonces darle una especie de tratamiento adicional a esta imagen. Eso con respecto al degradado, ¿sí? ¿Alguna pregunta con el degradado?
Acá arriba tenemos degradado vertical, o sea, esto es lineal, vertical horizontal, es solamente lineal. Este es radial. Entonces, si yo me devuelvo acá, ¿cierto? A lo que es la nueva capa y el degradado, si yo poncho el que es circular, entonces cuando yo hago el degradado parte de una especie de esfera, como un punto circular. Aquí. Entonces yo puedo orientar y definir desde cuál punto a cuál quiero que genere pues ese gradiente. ¿Cierto? Y lo mismo, si yo no lo estiro mucho, entonces va a ser más puntual, o si lo estiro del todo, hasta inclusive se va a salir de la zona y no va a copiar el azul. Entonces observen acá, puedo tener diferentes opciones con respecto a este degradado. El otro es este tipo como diamante, mírenlo. Es una especie de punta piramidal. Y este otro sí es a partir como de un espectro, como de franjas, o como un espectro como este, una especie de... ¿cómo llamar esto? Como una especie de caleidoscopio, ¿cierto? Más o menos, como un caleidoscopio aquí. Miren este. Entonces, si vamos a aplicarlo, por ejemplo, con el de circunferencia, con este punto, yo puedo hacer un énfasis en esa luz, y de nuevo vengo acá y luz fuerte, por ejemplo, ¿cierto? Mírenlo ahí. Opacidad. Ahí lo tenemos. Te selecciono control V. Entonces en este caso no utilicé una máscara. Fue directamente, voy a quitar las visualización de las capas, ¿cierto? Para mirar era esta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo demasiadas capas. De pronto entonces estoy como muy... pues mientras paso por acá y empiezo a detallar capa por capa, entonces tengo una opción y es coger las capas y agruparlas. Si estas son las capas que tengo del agua y el efecto sobre el agua, todas estas que están aquí, que de alguna manera están aplicando para lo que es el agua, entonces vamos a coger estas todas, ¿cierto? Esta también, sí, porque esa era como la sombra. Entonces me paro con Shift desde la primera hasta la última, ¿sí? Y luego le doy la orden de crear un grupo nuevo. Ahí está. Y las puedo llamar efecto agua. ¿Cierto? Entonces tengo controladas todas las capas que hacen parte del agua en una sola carpeta agrupada como efecto agua. Esta pues ya son los peces. ¿Cierto? Esta otra es la bombilla como tal, el bombillo. Recuerden que el fondo era uno que había quedado con la información pues de todo mapeado. Entonces yo ese fondo lo puedo borrar si quiero. Tengo el bombillo original, tengo los peces, tengo el efecto de agua, tengo esos brillos que le había dado la bombilla. Tengo este otro elemento, entonces estos dos también los puedo, por ejemplo degradé, ¿cierto? Degradé. Y con los brillos lo puedo acá, cuando poncho en agrupar, o le doy control G, el atajo, control G, aquí, control G, agrupar, entonces se lo voy a llamar brillo y color, ¿cierto? Esta otra es la sombra, ¿cierto? Sombra. Y esta otra es la rosca del bombillo. Color, rosca, ¿cierto? Entonces ahí está, ya depuré el archivo, ya no tiene tantas capas, ¿cierto?
Si quisiera, también podría pues agruparlas, pero en este caso considero que ya estoy como en el punto que yo quería. Luego tenemos la herramienta dedito. Esta herramienta dedo, enfocar y desenfocar, estas nos permiten a nosotros detallar de alguna manera alguna situación en la imagen. Por ejemplo, si yo vengo acá al pez, a este, entonces con la herramienta dedo yo podría suavizar las colas o agrandarlas, miren, darle como un efecto ahí, ¿cierto? Observen, porque es como si con el dedo estuviera regando la tinta. Si miramos, si alguien se tiene que retirar, no hay problema, listo, esto queda grabado y la idea es que podamos avanzar con la clase, entonces no, tranquilos que no hay ningún inconveniente, listo, vale. Entonces, mire, si nosotros acá tenemos la intensidad, yo puedo marcar la intensidad al 100%, entonces voy a regar mucho más esa información, la estoy regando con el dedo, ¿cierto? Ahora, control Z, me devuelvo en todo. Vamos a colocarle una intensidad de 61 o inclusive aquí un poquito más, a ver qué pasa, ¿sí? Y puedo ampliar el, ¿cómo se llama esto? La herramienta de pincel. Entonces para eso es que me sirve esta. Me puede dar una sensación como de movimiento, en fin. Aquí, un 20%, por ejemplo. Le quedó un 2, entonces pongámosle 20%. Recuerden que por atajo, si yo poncho el 2, me da como si fuera 20. Entonces podemos hacer cosas como esta, que pueden generar algo de movimiento o transición de un color a otro. Esto es con el dedo. Luego viene la herramienta enfocar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos a enfocar, lo que hace realmente la herramienta es contrastar la información de los píxeles. Entonces, si yo la aplico, acá tenemos un 50% de intensidad, vamos a aplicarla acá. Miren, le voy a poner el 100%. Entonces, miren lo que pasa. Lo que la herramienta hace realmente, entre comillas, es dañar la imagen. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es generar un contraste tan alto en la información de los píxeles que los remarca. Pero si yo la activo de una manera suave, ¿cierto? Le hago esto, observen que hay un punto donde daría la sensación de que está reenfocando la imagen como tal. Entonces esta herramienta es de cuidado, ¿cierto? Lo contrario ocurre con la desenfocar. Entonces esta desenfoque, ¿cuál es la diferencia del desenfoque de esa herramienta de desenfocar con el dedo? Que es que con el dedo yo puedo regar la información a voluntad. Esta lo que hace es que desenfoca toda el área, ¿sí? Con el dedo, por ejemplo, acá puntualiza más, o sea, es más suave. En cambio con la otra es más el área. Mírenla ahí, ¿ven la diferencia? Ambas aplicadas pues con la misma intensidad. Ahí está. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal hasta ahí? Muy chévere. Súper. Luego encontramos la herramienta esponja. Esta. Ahora, depende de donde estemos parados, porque esta herramienta, cuando aquí yo despliego las opciones, entonces me muestra pues varias, ¿cierto? Una sobre exponer color. Eso es, digamos, darle más claridad. Subexponer el color, darle más oscuridad a ese color. O esponja es retirar información de color. Es como si con una esponja yo estuviera absorbiendo el color. Entonces, ¿qué queda? Queda gris. Queda gris.
Miremos por ejemplo en el tema de... Voy a colocar estos peces, pero los voy a llevar para arriba para que veamos los colores de los peces con mayor pues intensidad, ¿cierto? Miren, me gustó esto que acabé de hacer, o sea que los peces se vean mejor, ¿cierto? Se vean más detallados. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Lo que puedo hacer es que, por decir algo, este efecto agua también lo podría copiar, lo puedo llevar encima de los peces, ¿cierto? Y darle una opacidad. De mirar hasta dónde se matizan con el agua. Lo que quiero hacer es con los peces mostrar el manejo de la herramienta de superponer, subexponer o esponja. Inicialmente, para sobreexponer simplemente pasamos la información. Entonces miren lo que hace. Se va a concentrar en ciertas áreas, pero ¿cuáles áreas? Acá. Miren, acá tengo el rango. ¿Cuál rango? Medios tonos. Entonces cuando yo tengo activados los medios tonos, se va a concentrar solamente en las áreas que tienen información en el 50%. Si yo le activo que sean las sombras, entonces me va a trabajar solamente en las sombras. Entonces, como ven, casi no hace nada. ¿Por qué? Porque no hay manera de sobreexponer lo que ya está tan oscuro, que es la sombra. Pero si yo le doy en las iluminaciones, mire cómo va cogiendo mucho más vida la exposición de ese color, ¿cierto? Al punto que lo mimetiza demasiado. ¿Para qué me sirve esto? Para dar volúmenes. Entonces me voy a devolver para que lo hagamos ya de manera más ordenada, más seria. Digamos que voy a devolver como por acá. Vean qué importante tener varios pasos de historia para poder pues tener un control mayor sobre la información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar de nuevo el tema del dedo. Vamos a desenfocar con la herramienta dedo, ¿cierto? Vamos a hacerle un pequeño efecto acá, por decir algo. Vamos que hacemos esto. Luego, con la herramienta sobreexponer, vamos a escoger las iluminaciones. Entonces miren, aquí voy dando con unos pequeños brochazos, ¿cierto? Luego, con esa misma herramienta, yo puedo darle la orden a subexponer. Entonces ya es que escojo por ejemplo, las sombras. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a profundizar más las sombras. Con un pincel de menor tamaño, voy a meter a que solamente coja las sombras. En este pez vamos a trabajar de nuevo lo que es la iluminación. Entonces vengo a sobreexponer. ¿Cuáles? Los medios tonos. Entonces los medios tonos le voy a dar aquí que me coja y me saque información en los medios tonos. Y luego en las iluminaciones, trabajar con unos golpes de color. Entonces tengo 50%, puedo darle por ahí 20% y algunos golpecitos, por ejemplo, de color en ciertas zonas. Entonces observen. Vamos a mirarlo acá en la historia. Tenía algo como esto y ahora tengo algo como esto. ¿Sí? En el tema del bombillo, por ejemplo, acá en la rosca, ¿cierto? Yo puedo también darle la opción de, aquí tendría que pegarlo pues al bombillo. Entonces control E, ¿cierto? Y ya con golpes de color. Se me pasó para acá. Miren, me devuelvo y lo que hago es que con el trazado selecciono la base de la bombilla. Para que no me estorbe visualmente, control H y voy a darle unos golpes de luz.
¿Por qué? Porque estoy parado en iluminación. Entonces, donde haya mucha iluminación, va a coger mucha más luz. Si yo lo poncho en los medios tonos, le va a dar iluminación a los medios tonos. Vamos a la otra, que sería subexponer. Amplío el pincel, ¿cierto? Y acá voy a tratar de darle unos golpes de luz a este elemento. Regresamos a visualizar que había antes. Esto era lo que había, algo de pronto plano, y esto es lo que encontramos con mayor contraste. Por último tenemos la herramienta esponja. Entonces en la esponja yo podría también quitarle algo de información, ¿cierto?, a este elemento. Si lo pongo al 100%, lo que vamos a lograr es que se coloque gris. Lo llevo otra vez como a los grises. ¿Por qué? Porque lo está desaturando. O al contrario, lo puedo saturar. Puedo saturar o desaturar. Esto ensucia demasiado, la imagen está relativamente pequeña, no tiene tanta información. Vamos hasta acá. Apliquémoslo en los peces, por ejemplo. Herramienta esponja. No tengo seleccionado el pez. ¿Por qué? Recordemos que tenía seleccionada la rosca. Control H, miren, ahí está seleccionada. Ah, se me había olvidado. Entonces deselecciono. Y ahora sí, como estoy parado en el pez, puedo trabajarlo y desaturarlo. Al desaturar, lo que va a ocurrir, me va a llevar a escalas de grises, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Ahí está. Entonces gradualmente él lo va a hacer en esas condiciones. Me devuelvo, control Z, y ahí más o menos recupero otra vez el color. ¿Ven? ¿Qué ocurre con la herramienta? Si yo tengo, por ejemplo, la herramienta sobreexponer, la poncho, sobreexponer, aquí estoy iluminando, con Alt sostenido voy a subexponer. Entonces puedo trabajar las dos sin necesidad de venirme hasta acá. Entonces, sobreexpongo, genero luces, bajo el pincel y con Alt sostenido subexpongo. Alternadamente puedo trabajar con la misma herramienta, solamente con Alt, poncho una o poncho la otra. Luego, ¿qué seguiría? Seguiría la herramienta pluma, pues ya la hemos hablado. Aquí están, cuando abrimos, aparecen todas las opciones. Aparece la opción de pluma normal, aparece una pluma de forma libre. Esta pluma de forma libre, lo que tiene es que cuando yo empiezo a trabajarla, miren, se parece a cuando yo hice ahorita el trazado con el lazo, ¿cierto? Entonces esta pluma lo que hace es que me permite siluetar dejando un trazado aquí sin necesidad de darle la opción de hacer trazado de trabajo cuando tengo una selección, ¿cierto? Esta herramienta apareció después de la pluma, esta opción libre. Entonces lo mismo, yo puedo ya con la pluma, miren, más, entonces ya puedo trabajar directamente los nodos y acondicionarlos en el espacio en que yo más o menos crea. Si yo borro, que una cosa es que si yo me paro en el nodo y le doy menos, él mantiene todavía el trazado, miren. Pero si yo le doy suprimir, lo que hace es que borra ese segmento. Entonces deben también tener cuidado a la hora de seleccionar. Si lo que quieren es quitar el nodo y volver a recomponer el trazado, mírenlo acá, vuelvo y lo hago, ¿cierto? O si lo que queremos simplemente era eliminar un nodo pero mantener el trazado. Aquí estoy. ¿Qué es lo interesante? Que yo puedo reconstruir el trazado como yo quiera, ¿cierto? ¿Qué hago? Me paro en el trazado de inicio y en el del final. Control Z o vuelvo y hago esto.
Ah, que se pasó, no importa. Con control, mírenlo aquí, lo llevo y lo unimos. Aquí está. Cuando el icono cierra, entonces ya me está dando la idea de que está cerrando el trazado. Cierro, perdón, elimino, me paro en el trazado, más con control lo llevo al punto donde yo quiero que siluetee la figura, ¿cierto? Así está. Ya las otras son las que trabajamos también con los atajos. Ah, bueno, esta otra que es pluma de curvatura. Esta también es a veces compleja de trabajar, pero miren lo siguiente, miren lo que hace. La pluma de curvatura tiene una posibilidad de ir haciendo las curvas. En el caso de este bombillo sería perfecto, miren, porque cuando yo poncho y llevo el otro nodo y lo suelto, ahí lo tengo sostenido con el mouse, no lo he soltado, lo tengo sostenido con el mouse. Digamos que yo quiero llevarlo de ese punto a este punto, y cuando lo suelto, miren acá, hago la nueva curva, voy acoplándolo para que me dé la curva de ese bombillo. Aquí está, ¿cierto? El siguiente nodo no se ha ejecutado todavía, está libre, entonces yo puedo mover. Ah, bueno, que pero aquí sí quedó ponchado. Entonces por eso les digo que a veces es compleja, porque me obliga a mí a tener unas distancias, unos nodos, que de pronto, por adaptar esta curva tan alta, tan grande, me pierdo de esta otra. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente, me devuelvo, control Z, entonces ya voy a marcar no una distancia tan amplia, sino que simplemente voy a hacer que esa figura, esa curva, se adapte de una manera mucho más, digamos que más sutil sobre este elemento. Aún así es una herramienta pues que no es fácil de dominar, pero ahí más o menos está, ¿cierto? Las otras son los atajos de los que hemos hablado. Más menos, cuando tenemos automáticamente reseñado que haga una selección de colocar un nodo adicional al trazado, o menos cuando me estoy parando sobre el nodo directamente. Esta herramienta aquí, más menos, esta más menos, cuando yo tengo la opción de, en el trazado, veámoslo acá, cuando tengo la opción con la pluma, ¿cierto? Acá, añadir o eliminar automáticamente esta. Esto es el atajo para estas dos que están acá. Más menos, porque ya no tiene atajo, no tiene pues manera. Miren que aquí no tiene atajo, ¿cierto? No tiene una tecla que me lleve a esto, más menos. Simplemente es por tenerla ponchada acá, automáticamente añadir o eliminar automáticamente acá. Esta es pasar el punto de ancla asimétrico o simétrico con la tecla Alt. Hay algo que es muy importante en el manejo de esta herramienta, y es lo siguiente también. Acá, porque hemos estado haciendo pues manejo de elementos globales, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre cuando yo necesito reservar una zona dentro de mi trazado? Entonces vamos a hacer el ejercicio de una manera pues simple. Voy a generar acá una nueva capa y lo voy a explicar de la siguiente manera. Tengo la herramienta pluma, ¿cierto? Hago esto, voy a hacer simplemente acá un polígono, un cuadro, en fin. Aquí. Y adentro voy a generar un área que me va a servir de reserva. Estoy parado acá en trazados y tengo un nuevo trazado. Si yo poncho la herramienta de trazado y tengo seleccionado un trazado, observen, va a seleccionar solo ese trazado independiente del otro. ¿Sí lo ven?
de nuevo, si yo tengo el trazado y dentro del trazado con la tecla control activo o selecciono un trazado, cuando yo active el área de selección solamente va a coger el trazado que tengo seleccionado, no todos los trazados. Sí, está claro eso. Esto nos amplía el manejo de los trazados, ¿cierto? Ahora, si yo tengo este trazado y poncho el área, voy a pintarlo de algún color, ¿cierto? Observen que él automáticamente reservó la parte de adentro. ¿Pero por qué la reservó? Porque acá tiene la orden de excluir las formas superpuestas. Es posible que al principio, cuando estén haciendo trazados, no nos percatemos de cuál de las formas tenemos. Entonces miren, ya arrancamos con la forma superpuesta, que es la que les sugiero mantengan seleccionada, porque si por ejemplo yo tengo combinar formas, miren lo que va a pasar. Vamos a hacer una similar, ¿cierto? Voy a hacer aquí un polígono y adentro del polígono voy a hacer la reserva que yo quiero, ¿cierto? Aquí. Como ya terminé, tecla escape. Tengo ningún trazado seleccionado, pero tengo los trazados que me muestra aquí la herramienta trazado, y cuando activo el área, observen lo que pasa, ya no me selecciona el área que yo quiero reservar. ¿Por qué? Porque la orden que tiene es combinar la forma, o sea que independiente de las formas que tenga internamente, él va a asumir la forma más externa del trazado. Esto les puede ocurrir con mucha frecuencia. Entonces digamos que tengo un trazado muy complejo, ¿cierto? Tengo un trazado que fue muy complicado y se me olvidó y se me fue acá en combinar. Te lo poncho, ¿cierto? Luego voy al trazado, con control, activo ese trazado que quiero excluir, ¿sí? Y acá, en esta herramientica aquí, le doy clic derecho. Ah, qué pena. No salió, vengo aquí, lo excluyo. Qué pena, es con Alt sostenido. Entonces de nuevo, chicos, miren. Tengo el trazado, ¿cierto? Se me olvidó que tenía la orden de combinar formas, pero tengo un trazado ya muy complejo y pues para volverlo a repetir que mucho problema. Entonces lo que hago es que lo selecciono igual, ¿cierto? Lo selecciono. Sé que va a desaparecer el trazado interno. Activo el trazado. Selecciono el trazado que quiero excluir y con la tecla Alt sostenido, ¿cierto? Sobre selección, Alt sostenido, me aparecen unas opciones adicionales. Dentro de esas opciones adicionales está una que dice restar de la selección. Ok, y ya tengo de nuevo mi trazado con la reserva que yo quería al principio. Este es un truco que les va a servir mucho porque es posible que al principio tengan dificultades a la hora de generar los trazados, ¿cierto? Esto es muy parecido a Illustrator, o sea, es lo mismo que tiene Illustrator. En Illustrator es combinar formas. Aquí es lo mismo, ¿cierto? Entonces yo tengo la posibilidad de restar la forma frontal, tengo la posibilidad de que me genere la intersección, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo esto ponchado, de nuevo vengo aquí a este trazado, hago mi elemento, hago el interno por acá, ¿cierto? Escape para ya desactivarlo y acá activar el área. Entonces miren que lo que hace es que me poncha solamente el que está interno, el que está externo no lo generó, ponchó solamente y dejó reservado el interno, no más. ¿Por qué? Porque tenía esto acá. ¿Cuál es el ideal? Excluir formas superpuestas, cosa que cuando nosotros hagamos un trazado, ¿cierto?
ese trazado nos genere la exclusión de la forma o del área que no quiero que coja. Con esto entonces tenemos completamente detallado el tema de los trazados, de la pluma. Entonces mire que no solamente era trabajar con nodos, con auxiliares de nodos, sino también prever la forma de excluir, combinar, restar, etc. ¿Cierto? Recordemos que con Shift yo puedo sumar, o sea, yo puedo tener este trazado, ¿cierto? Seleccionado, y luego con la tecla Shift sostenido y con selección acá de área, yo puedo también sumar áreas o puedo restar áreas. Pero básicamente ese es el tema del trazado que tenemos, y aquí ya vemos todos los elementos que lo componen. Adicional a estos, también la parte de esta barra de herramientas auxiliar o de propiedades, la barra de herramientas de propiedades. Entonces, ya para finalizar, quitemos estos elementos de aquí, que realmente no hacen parte de este ejercicio, y podemos contemplar lo que hemos hecho, ¿cierto? Tenemos este elemento y partimos de este otro. Convertimos una foto algo cotidiana, muy sencilla, en algo mucho más artístico y con un sentido pues estético que puede resultar interesante. Bien, esta es como la reseña que nos queda de este trabajo. Los espero la próxima, muchos éxitos y hasta pronto.